Obra. Características generales. Machaut fusiona los estilos y técnicas de su tiempo para crear una serie de obras maestras que le sitúan en la cumbre de la música del siglo XIV. Los musicólogos modernos utilizan su muerte para separar el Ars Nova del posterior movimiento Ars Subtilior, aunque algunos investigadores prefieren considerar el Ars Subtilior como una subcategoría del Ars Nova. A pesar de su corta duración, 1310 a 1370, el Ars Subtilior llegó a influir en estilos como los del norte de Italia. El término Ars Nova fue acuñado por Philippe de Vitry, otro de los compositores más influyentes de dicho estilo. El estilo aboga por una ruptura con la tradición medieval previa, un nuevo arte que pueda reflejar la revolución humanista que se estaba viviendo. Esta innovación y ruptura no fue aceptada por todo el mundo, hasta el punto de que el Papa Juan XXII llegó a condenar algunos de los recursos rítmicos que utilizaban en la bula Docta Sanctorum Patrum. El campo en el que más innovó el Ars Nova fue precisamente la rítmica. Se popularizó el uso de una amplia gama de figuras, la gran variedad de motivos rítmicos que se emplean, los silencios y las síncopas abundan en el cantus de las composiciones. En el caso de Machaut, de forma muy especial en las de su última etapa. Las obras de Machaut aparecen escritas en metro ternario y binario, y atienden a la equiparación de ambas medidas promulgadas en los tratados musicales de Johannes de Muris, Philippe de Vitry y Jacobus de Lieja. De los tres citados, el más importante es el Ars Nova de Vitry, pues fue este autor quien realizó la reforma de la notación musical, a él se le deben los principales adelantos en la historia de la notación del Ars Nova. Las novedades más importantes que introdujo Vitry fueron dos: 1. Reglas para la división de las figuras brevis, equivalente a una blanca o a una blanca con puntillo, dependiendo del compás, y la semibrevis, equivalente a una negra o a una negra con puntillo, dependiendo del compás, con lo que el sistema notacional incluyó figuras para designar valores cada vez más pequeños. 2. Consolidación de compases binarios en igualdad con los ternarios. En el periodo anterior los compases binarios aparecían esporádicamente, pero no eran totalmente aceptados, lo que ofreció la posibilidad de combinar medidas binarias y ternarias y obtener así nuevos compases. Otro rasgo nuevo y característico del estilo de Machaut es el uso abundante de la isoritmia, término que designa la técnica por la cual los motetes, y a veces también otras formas musicales, emplean largos pasajes idénticos en cuanto a ritmo, pero no en cuanto a melodía. El centro de su producción lo constituyen las canciones polifónicas, las primeras del género escritas con acompañamiento. Excepto el Oquetus, todas llevan texto en una o varias de sus partes. Las piezas polifónicas acostumbran a tener un carácter melismático, mientras que las monódicas son mucho más silábicas. Solo la misa, el Oquetus, un motete isorrítmico instrumental a 3 voces, cuya finalidad se desconoce, y 6 motetes en latín pertenecen al género religioso, las demás son profanas. Esta producción musical de Machaut refleja a la perfección la dualidad de su vida. A modo de resumen, la obra de Machaut se puede resumir en Messe de Notre Dame, a 4 voces, con 6 movimientos del ordinario, Oquetus David, a 3 voces, 18 lais, a diversas voces, 23 motetes, Remede de Fortune, que recoge 40 números de diferentes géneros y 32 rondos. La música religiosa. La Messe de Notre Dame, Misa de Nuestra Señora, fue compuesta probablemente para la Catedral de Reims a principios de la década de 1360. Estudios recientes a partir de los manuscritos y otros documentos y principalmente de las características técnicas, concluyen que Machaut debió componerla entre 1360 y 1362. Tradicionalmente se ha sostenido que fue escrita para cantarse durante la ceremonia de coronación de Carlos V en la Catedral de Reims el 19 de mayo de 1364, aunque también se conjetura que su obra Oquetus David pudo componerse para la misma ocasión. Más allá de las conjeturas, lo que está claro es que debió tener una connotación de particular solemnidad. La posibilidad de que la pieza fue escrita o ensamblada para ser interpretada en una celebración concreta, añade peso a la afirmación de que la misa es cíclica. La Messe de Notre Dame, Misa de Nuestra Señora.
La intención del compositor de que la pieza fuese interpretada como un arreglo de misa completo hace que la Messe de Nostre Dame se considere una composición cíclica. La investigación erudita reciente expone que la misa la motivó una disposición testamentaria en recuerdo de una persona fallecida, quien dejó un legado para pagar a los cantantes, pues está documentado un pago de 300 florines realizado por Machaut, o que haya compuesto la misa como su testamento musical en un momento de extraordinaria madurez creativa, cuando empezó a percibir que la muerte se aproximaba. Así la obra debía cantarse en su memoria, y en la de su hermano Jan, cada sábado en la Catedral de Nuestra Señora de Reims, donde ambos eran canónigos. Estas misas in memoriam eran a veces interpretadas incluso en vida de sus donantes. Si bien no es la primera misa cíclica, la misa de Tournai es anterior, si fue la primera escrita por un solo compositor y concebida como una unidad. Misa de Tournai. Probablemente Machaut estaba familiarizado con la misa de Tournai, ya que la misa de Nostre Dame comparte muchos rasgos estilísticos con ella, incluyendo interludios sin texto. La Messe de Nostre Dame consta de 5 partes: Kyria, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, seguidas por la pieza final, Ite Missa Est. Las partes del Gloria y el Credo están compuestas en un estilo silábico, una sílaba por cada nota, probablemente debido a la longitud de sus textos. A las 3 voces que eran habituales en las obras polifónicas de la época, Machaut añadió una cuarta voz para contratenor. No es posible saber a ciencia cierta la forma en que debió ejecutarse la obra, sin embargo es muy probable que todas las voces hayan sido dobladas por instrumentos. Esta tesis es sostenida debido al estilo melódico del contratenor, la presencia de breves interludios en el Gloria y el Credo para el tenor y el contratenor, así como la carencia de texto para esa voz en algunas de las versiones manuscritas de la misa. Esto abre también la posibilidad de que dichas voces hayan sido ejecutadas exclusivamente de forma instrumental, al menos durante algunos episodios de la obra. Motivo de la Messe de Nostre Dame. La misa de Machaut se diferencia del resto en las siguientes características: no mantiene un centro tonal a lo largo de toda la obra, puesto que la misa utiliza 2 modos distintos. Uno de ellos para Kyria, Gloria y Credo, otro para Sanctus, Agnus e Ite Missa Est. No hay un tema melódico extendido que corra claramente a través de todos los movimientos y la misa no utiliza la técnica de la parodia. Existe una considerable evidencia de que esta misa no se compone en un solo acto creativo. Que los movimientos pueden haber sido colocados juntos no quiere decir que fueron concebidos así. No obstante, la misa es estilísticamente coherente y ciertamente los cantos elegidos son todos alabanzas a María, la Madre de Jesús. La Messe de Nostre Dame, Misa de Nuestra Señora.
Se puede decir que Machaut sentó las bases para el desarrollo de las grandes misas polifónicas de los siglos XV y XVI de autores como Josquin des Prez, al mismo tiempo que consolidaba las diversas partes de la misa, que llegarían hasta compositores como Bach y Mozart. Además de su misa Oquetus David y algunos motetes latinos, la producción que se conserva de Machaut es exclusivamente secular. Oquetus David,